clima en estos tiempos ha estado tan variable. Hay días donde está el sol algo quemoso o quemante, y posteriormente en la tarde ya está nublado. Y bueno, uno sale de casa y no sabe si llevarte chamarras, si no llevarte chamarras, si llevarte playera o no, o qué hacer. Uno no sabe qué hacer a veces. Y bueno, uno va preparado. Pero lo importante es que estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, usted que como consejo quiero decirle, esto no es la predicación, quiero decirle cuídese mucho, cuídese, abríguese bien y cuidémonos, ¿verdad que sí? Que luego estamos hablando, Señor, sáname, pues sí, pero pues no te cuidaste. Entonces pues cuídate, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos. Muy bien, quiero entrar al tema, quiero hablar de usted del tema una mente cauterizada. Diga conmigo, una mente cauterizada. Una vez más, diga conmigo, una mente cauterizada. Y para ello quiero que vaya conmigo por favor a 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al verso 2. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 al verso 2. Pablo escribe a su hijo en la fe Timoteo, y después de darle muchos consejos, muchos principios, al final declara algo que acontecería en estos últimos tiempos. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía y de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Quiero que lo volvamos a leer. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Estamos viviendo, como he dicho hace un momento, en tiempos difíciles, a tal punto que el ser humano está cayendo en la condición de una mente cauterizada. Y usted se pregunta: ¿y qué es eso de una mente cauterizada? ¿Qué es la mente cauterizada? ¿Cómo se puede llegar a tener una mente cauterizada? ¿O cómo se llega a esa condición? ¿Es repentinamente o es paulatinamente? ¿Qué es lo que hace o qué es lo que provoca que se llegue a esa condición? Pero también, ¿cuál es el comportamiento de quienes tienen una mente cauterizada? Podemos detectar a alguien que tiene una mente cauterizada. ¿Qué características tiene? ¿Qué frutos tiene dicha persona que tiene una mente cauterizada? Pero lo más importante que usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta es cómo podernos cuidar de caer en esa condición de tener una mente cauterizada. Porque podemos creer que el mundo que no conoce a Dios, o la gente que no conoce a Dios, caiga en esta condición. Pero qué terrible es cuando un cristiano nacido de nuevo caiga en esa situación. Cuando alguien que llamándose cristiano, llamándose hijo de Dios o discípulo de Cristo, caiga en esa condición. Y usted dice: ¿puede ser entonces que alguien caiga en esa condición? Pregúntele a Judas. Usted dice: ¿alguien puede caer en esa condición? Pregúntele a Ananías y Zafira. Usted dice: ¿puede caer alguien que tiene el Espíritu Santo sobre sí, caer en esa condición? Pregúntele a Saúl. Entonces tenemos que cuidarnos o tener cuidado para no caer en una condición de una mente cauterizada. Ahora, para comprender mejor el tema de una mente cauterizada, debemos conocer las definiciones de las palabras cauterizar y conciencia. Diga conmigo: cauterizar y conciencia. Dígalo firmemente, diga: cauterizar y conciencia. ¿Qué significa la palabra cauterizar? Significa literalmente, quemar una herida, una parte de la piel, destruir un tejido con fuego, un objeto caliente, o marcar con un hierro ardiente como se marca la piel de un animalito. Los que somos de un pueblito sabemos que cuando se adquiere un caballo o una vaca, se marca con un hierro que tiene las iniciales de la persona o de la compañía, qué sé yo, y se marca ese animalito para que se sepa a quién pertenece.
Sin embargo, las consecuencias que genera la cauterización en la piel o el tejido pierde total o parcialmente la sensibilidad, se vuelve inmune al dolor porque las terminaciones nerviosas se han visto afectadas o son afectadas. En otras palabras, cuando se cauteriza la piel o un órgano o una parte del cuerpo, la persona se vuelve insensible, pierde la sensibilidad. Pero ¿qué es la conciencia? Y aquí vamos a encontrar la definición de lo que es la conciencia. Muchos relacionan la conciencia con el conocimiento y pudiera ser que sí, pero quiero rapidito ir a lo que es la conciencia porque hay muchas definiciones. Sin embargo, de acuerdo a las escrituras, la conciencia es el conocimiento moral que Dios da a cada persona. Vuelvo a repetir, la conciencia es el conocimiento moral que Dios da a cada persona. Alguien me dijo: pastor, ¿cómo es que Dios va a juzgar a aquellos que no conocieron el evangelio? ¿Sabe cómo van a ser juzgados? Por su conciencia. Porque hay gente que aunque no conozca el evangelio o los principios de Dios, sí tiene una conciencia y sabe cuando hizo bien y cuando hizo mal. Usted y yo sabemos cuando nos hemos portado bien y cuando no nos hemos portado bien. La conciencia, vuelvo a repetir, es el conocimiento moral que Dios da a cada persona. Una voz que nos indica que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. ¿Cómo usted se siente cuando le da una ayuda a una persona que está pidiendo limosna? ¿Cómo usted se siente cuando hizo lo correcto? ¿Cómo usted se siente cuando obedeció a sus padres? Pero también ¿cómo usted se siente cuando desobedeció a sus padres? Eso es la conciencia. ¿Cómo tú te sientes cuando hiciste lo que deberías de hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a los buenos principios y los buenos valores? ¿Y cómo tú te sientes cuando no obedeciste a eso? La conciencia tiene la capacidad de distinguir o discernir entre el bien y el mal. Después de que uno hace lo malo, dice: creo que no hice bien. Y uno se sienta a comer y dice: creo que no actué bien. Debí haber hecho esto. Debí haber hecho lo otro. En una ocasión yo llegué a cierto lugar y me di cuenta que algunos estaban trabajando. Y dije dentro de mí: Señor, si tuviera dinero yo compraría pan para si quiere invitarles un pan a los hermanos que están trabajando. Y a la media hora llegó alguien y me dijo: pastor, le traigo unas piezas de pan. Entonces, yo tomé mis ricas piezas de pan, me fui a casa, pero cuando iba yo a tomar mi café con pan, me acordé que yo le había dicho: Señor, si tuviera yo unos cuantos pesos, yo compraría un poco de pan e invitaría una pieza de pan a esos que están trabajando. Y el Espíritu Santo empezó a hablarme a través de mi conciencia diciendo: tú me clamaste por recursos y yo te los di, ¿y para qué los utilizaste? Ahora te los vas a comer. A veces nosotros le prometemos cosas a Dios o le decimos cosas a Dios en medio del quebranto, en medio de la aflicción. Le decimos a Dios muchas cosas. Decimos: Señor, yo te voy a servir si tú rescatas a mi hijo, si tú haces esto, si tú haces lo otro, o yo voy a dar el todo por tu obra. Y resulta que a veces simplemente pura baba de perico, discúlpeme la expresión, pero llega el momento que el Espíritu Santo empieza a hablarte a través de tu conciencia diciendo: lo he hecho, te he bendecido, te he prosperado, te he salvado, te he sanado. ¿Dónde está lo que dijiste? La conciencia tiene la capacidad de distinguir o discernir entre el bien y el mal. A veces no es de que no sepamos lo que no es correcto o no es correcto. A veces es que nos hacemos, como dicen los chicos del avión. Ahora, una vez que hemos entendido ambas definiciones, podemos decir que cuando una persona tiene la mente cauterizada, ha perdido la sensibilidad, la capacidad de distinguir o discernir entre el bien y el mal de forma total o parcial o temporalmente. Ante determinadas acciones, omisiones, pensamientos, actitudes, comportamientos e incluso palabras, dicha persona no reacciona. A veces que cuando veíamos una acción mal o hacíamos algo mal, nos sentíamos mal, pero a veces
ya después de una condición así, ya no nos sentimos mal, ya no reaccionamos. Sabemos los pensamientos de Dios, sabemos los principios de Dios, escuchamos sermón tras sermón cada 8 días y sabemos lo que tenemos que hacer, los mandamientos de Dios. Pero cuando alguien tiene ya esa condición, ya no reacciona. Incluso a los pensamientos sucios, a los pensamientos pecaminosos, a las actitudes pecaminosas, a los comportamientos pecaminosos, a las palabras obscenas. Dicha persona se ha acostumbrado de tal manera que ya no tiene la capacidad de provocar una respuesta. Ayer me gustó algo que dijo Jacqueline. Si tú pecas y te sientes mal, dale gracias a Dios porque te sientes mal. Eso quiere decir que el Espíritu Santo está en tu corazón y que tienes una conciencia activa, sensible a la voz de Dios. Pero oh problema, preocúpate cuando pecas y no sientes nada. Porque quizás te has vuelto una piedra. Pero eso lo dijo ella, no lo digo yo. Solamente estoy repitiendo lo que ella dijo en otras palabras, pero así lo dijo. Quien tiene la mente cauterizada no siente remordimiento, por lo tanto hace que su conciencia, o más bien su conciencia se ha vuelto insensible o muerta ante dichas situaciones. Ya no le produce dolor cuando peca, más bien se deleita al cometer una falta o cuando ve a otros cometerla. Incluso el pecado le parece gracioso. Ay, pequé. Oye, pero no es ninguna gracia. Es como aquel hombre mujeriego que había tenido no sé cuántas mujeres. Dice, no, mira, yo tuve 5 hijos con aquella, tuve 3 hijos con esta, tuve 4 hijos con esta, tuve un hijo con esta. Fui allá, a mí me decían, a lo mejor no le digo. Y alguien le dijo, oye, ¿y tú sabes cómo viven esos niños? Tú sabes si tienen pan para comer, tú sabes si son maltratados, tú sabes si uno de tus hijos o hijas fueron abusados sexualmente. ¿Has tenido contacto con ellos? No, pero mi vida. Y le parece divertido. Ante esto, Salomón dijo lo siguiente en Proverbios 14, verso 9. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: los necios se burlan de la culpa, pero los justos la reconocen y buscan la reconciliación. Otra versión, o la versión Reina Valera, dice que los impíos se mofan, es decir, se burlan. Pareciera ser que lo que hicieran es gracia, pero no es ninguna gracia. Y eso demuestra que la persona tiene la mente cauterizada. La persona que tiene la mente cauterizada tiene la conciencia endurecida, es decir, su conciencia está quemada, como algunos le dicen, y por eso se ha vuelto insensible. Así como cuando un tejido del cuerpo es cauterizado con un hierro caliente, haciendo que pierda la sensibilidad, así también esa persona se vuelve insensible ante los dolores morales. En otras palabras, tiene una dureza de corazón profunda. Diga conmigo, una mente cauterizada. Ahora, ¿por qué se cauteriza la mente? Así que toca el que está a tu lado y dile: pon atención, porque creo que Dios va a hablarte a tu vida. No, de veras, tóquelo, dígalo: pon atención, porque creo que Dios va a hablar a tu vida. Y es tiempo que, si te estás cayendo en una condición de una mente cauterizada, reacciones. ¿Por qué se cauteriza la mente? ¿Cómo es que se llega a caer en esa condición? Porque usted dice: pastor, lo que usted acaba de hablar es algo terrible. ¿Alguien puede llegar en esa condición? Sí. Pero ¿cómo es que se cauteriza la mente? Número 1, por no responder a la voz de Dios. Es decir, por no obedecer a lo que Dios nos está diciendo. Y cuando menos respondemos a la voz del Señor, la mente o el corazón o la conciencia se van endureciendo de forma paulatina y vamos perdiendo incluso la capacidad de identificar y oír la voz de Dios.
Usted dice, yo nunca he oído la voz de Dios. Le voy a decir, Dios le ha hablado a usted. Le ha hablado a través de una predicación, le ha hablado quizás a través de un sueño. Y a veces Dios tiene que hablarte a través de un sueño, porque como he dicho, como andas bien ocupado, andas bien ajetreado, como Marta, con muchos afanes y muchos quehaceres, te tiene que agarrar dormido el Señor, y en su soberanía y en su misericordia te habla a través de un sueño. Falta que solamente te hable a través de un burro. Y a mí me sorprende eso, porque se suponía que era el profeta el que tenía que hablarle al burro, y no el burro al profeta. Y tanto era que el burro pudo ver, o la mula pudo ver, ¿verdad?, al ángel, pero el profeta no lo veía, en qué condición había caído. Pero no voy a entrar en ese detalle. Algunos teólogos dicen que Balaam no era profeta de Dios, otros dicen que sí, otros dicen que no. Pero la enseñanza es esta. Mira, cuando menos respondemos a la voz del Señor, vuelvo a repetir, la mente, el corazón, la conciencia se van endureciendo de forma paulatina, y vamos perdiendo la capacidad de identificar y oír su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántas ovejas del Señor están aquí? ¿Cuántas ovejas del Señor están aquí? ¿Sabes lo que dice la Escritura? Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo es posible que Israel, viendo la columna de fuego, la columna de nube, viendo el mar abrirse, con todo eso endureció su corazón? Y uno cuando lee la Biblia dice, qué ingratos fueron. Si yo hubiera estado ahí viendo la columna de nube, viendo descender maná. Yo reflexionaba ayer con mis hijos mientras yo compartía este punto con ellos, y mi hija me dice, papá, creo que estamos un poquito peor en este tiempo, porque en ese entonces el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. Hoy vive dentro de nosotros, está aquí conmigo. En aquel entonces la gente no podía leer. El único ahí docto, o el único más preparado ahí, era Moisés. Hoy usted y yo tenemos Biblia al alcance y podemos descargarla en nuestro dispositivo, pero muchas veces endurecemos nuestro corazón a la voz de Dios. Muchas veces Dios, en su infinita misericordia, escucha bien, intenta que el hombre entienda su condición de pecado y proceda al arrepentimiento. Sin embargo, muchas veces la persona ignora la voz de Dios y se empeña en seguir cometiendo pecados más vergonzosos, y así es como se vuelve cada vez más insensible a la voz de Dios. Dios te habla y sigue haciendo lo mismo. Dios te habla, Dios nos habla, y a veces seguimos en la misma situación. Y lo más triste, cuando a veces Dios tiene que usar hasta una persona que no es cristiana, sino que es inconversa, para darte incluso hasta una palabra y un consejo. No usa una mula o no usa un burro, pero a veces usa un impío para hablarnos, cuando somos nosotros los portadores de la luz y de la verdad de la palabra de Dios. Y Dios nos habla una y otra y otra y otra vez. De hecho, en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, al final les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Sé que el Señor constantemente está hablándonos, y pudiera decirte muchas de las formas de cómo Dios nos habla. Dios nos habla a través del consejo de un amigo, a través del consejo de un hermano, a través del consejo de nuestros padres, a través del consejo de nuestros líderes, a través del consejo de nuestros pastores. Y tristemente pudiera tratarse de alguien, escucha bien,
como ya dije, que conoce al Señor como su Salvador, pero no se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Y entonces ese cristiano o ese discípulo puede caer en esa condición de una mente o una conciencia cauterizada. Toca al que está a tu lado y dile: obedece a la voz de Dios. Dile: ándale, sé obediente. Hay padres que dicen: es que usted no sabe, mi hijo es bien desobediente, le tengo que hablar muchas veces para que entienda. Y yo a veces me pregunto, ¿no será que es un reflejo a veces de nuestro comportamiento? En una ocasión yo le contaba que estábamos enfrente ahí de Betel y estaba con mi pastor platicando algunas cosas. Y doy gloria a Dios porque Él te habla de muchas formas. En ese momento mi hijo estaba pequeño, le estaba insistiendo a mi esposa: mamá, cómprame un elote. No recuerdo si era un elote o una paleta, no recuerdo. Estaba pidiendo ahí, insistente: mamá, cómpramelo. Y ahí exigiendo, ¿no? Y mi esposa le dice lo siguiente: silencio, ya te compré esto, ya compré aquello. Eres bueno para pedir, pero no para obedecer. Uy, mi esposa, mi pastor y yo estábamos bien metidos en la plática, pero cuando escuchamos eso, los dos nos quedamos callados y nos vimos los dos así. Y me dice: Pedrito, se me hace que eso es lo que el Señor nos dice. Somos buenos para pedir, pero no para obedecer. Está aquí conmigo. A veces pedimos y pedimos y pedimos, y a veces Dios no responde. ¿Sabes por qué no responde? No por falta de oración, sino por falta de obediencia. A algunos no les falta más oración, les falta más obediencia. Ponle patitas al asunto y tú verás que la gloria de Dios se manifestará. Estas señales seguirán a los que creyeren. Y el que cree no es solamente el que se congrega, sino el que lleva la palabra a la acción. Oh, gloria al nombre de Jesús. El bien y la misericordia me seguirán, siempre y cuando yo obedezca. El Señor le dijo a Israel: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Yo no tengo por qué moverme a otro lugar mientras yo esté en obediencia. Así esté en el desierto, ahí Dios, aleluya, enviará maná, me dará agua de la peña, me sustentará. Porque no es donde tú estés, sino en qué condición de obediencia estés. Cuando tú obedeces, algo sucede. Las promesas de Dios se activan. Ese suceso que le acabo de decir quedó bien grabado en mi corazón. Mire, tan grabado en mi corazón que se lo estoy contando ahorita. Y a veces por eso, antes de pedir, le digo: Señor, dime en qué no he hecho correctamente. Porque usted, ¿qué le negaría a un hijo que le obedece? Padres que están aquí, ¿usted qué le negaría a un hijo que le obedece? Ni los palos le negaría. ¿Qué le negaría? Pero a un hijo que le desobedece, ¿qué le negaría? Todo. Pero Dios en su misericordia nos sigue dando vida y nos sigue hablando. Yo leí los primeros versículos de Proverbios capítulo 1 y yo dije: de esto voy a compartir, pero dije: no, está muy, ay, Señor Jesús, pero se lo dejo de tarea. Pero dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces dice: yo me reiré de vosotros en vuestra calamidad. ¿Sabe? Dios está llamando. Dios nos llama muchas veces. Dios nos habla muchas veces. O yo no sé por qué estoy recalcando esto, porque el Señor me está haciendo que recalca esto. Pero la voz de Dios te dice esto: tantas veces te he hablado, tantas veces te he llamado, tantas veces te he dicho lo que tienes que hacer y no lo has hecho. Has seguido ahí. Vuélvete a mí. Vuélvete de tu condición. Vuélvete. Segundo, porque la persona llega a
Una condición de una mente cauterizada. Número 2, por la insistente determinación a desobedecer y hacer lo malo. Esta actitud cauteriza nuestra mente, nuestra conciencia cada vez más y más, a tal punto de no sentir, como ya he dicho, dolor por el pecado o remordimiento. Y la persona determina en no dar marcha atrás. Es más, algunos dicen, pues ya, si me voy al infierno, pues ya total. Aguas con eso. Otro que dice, bueno, si me quedo a la gran tribulación, pues ya conoceré al anticristo, dice. Mira, si se te es difícil vivir la vida cristiana en esta dispensación de la gracia, ¿quién te garantiza que se te va a hacer fácil en el tiempo de la ira de Dios? Debemos entender que la conciencia emite un veredicto. Escucha bien esto. Debemos entender que la conciencia emite un veredicto sobre nuestra conducta o actitudes o motivaciones, etcétera, etcétera. Pero si de manera continua vamos repitiendo la misma respuesta ante la misma situación, se va produciendo un efecto acumulativo y vamos perdiendo sensibilidad. Y nuestra conciencia se cauteriza. Está aquí todavía. Y es por eso que llega personas a hacer tantos hechos, tantas cosas que dicen, pero ¿cómo es posible que tal persona caiga en esa? ¿Por qué la gente tiene la sangre fría? Hay personas que tienen esa situación. Quiero que vayas conmigo, por favor, a Isaías 30, verso 1. Hay mucho que hablar de este tema, pero voy a tratar con la ayuda del Señor terminar, porque últimamente no termino los temas. Isaías capítulo 30, verso 1. En otra versión, no en la versión Reina Valera, dice: ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, piden consejo de todos menos de mí, y resuelven hacer precisamente lo que yo no quiero. Hacen pacto sin consentimiento y cometen pecado una y otra vez. ¿Sabe? Voy a abrirle mi corazón y qué gozo que se esté transmitiendo o no se esté transmitiendo. Bueno, estamos en casa. Pero yo he aprendido que a lo largo de estos 30 años de ministro, o 20, ¿sí? 30 años casi ya, que hay gente que te pide hablar contigo. Y unos te piden hablar contigo para ver tu parecer e incluso para probarte, a ver qué tanto sabes o cuál es tu actitud ante esa situación o ante ese problema. Otros piden hablar contigo para comparar el consejo que ya recibieron de otras personas con el tuyo. Otros más piden un consejo para al final hacer lo que ellos quieran. Y creo que yo tengo que poner una cláusula, porque a algunos que están aquí presentes les he dicho: ¿quieres salir de la condición donde estás? Sí, pastor. ¿De veras quieres salir de la condición? Sí. Entonces las cosas las vas a hacer como te las estoy diciendo o como te las voy a decir. No porque sea absoluto, no porque sea yo, no sé, alguien divino, ¿sí? No sé cómo expresarme, sino porque lo que te voy a decir está basado en los principios eternos e infalibles de la palabra de Dios, número 1. Están filtrados por la experiencia. Me estoy explicando. Y están probados. Y yo sé que funcionan.
Y la gente que lo ha entendido, mire, ha salido del bache y está en otra condición ahorita. Pero la gente que lo ha entendido sigue en la misma cosa, sigue en la misma cantaleta, sigue en la misma situación, sigue ahí y ahí y ahí. Para ilustrárselo de esta manera, cuando vamos de aquí hacia el campamento, pasamos por un lugarcito que se llama el Castillo Chico, donde se fabrica tabique o ladrillo. Y hay ciertos molinos donde depositan el barro y se tiene que preparar el barro. Pero ¿sabe cómo se prepara? A través de que se amarra un caballo a ese palo, y entonces el caballo, para que no se espante, le ponen ciertas cosas aquí en los ojos, no recuerdo cómo se llama eso, y empieza a dar de vueltas. Entonces yo a veces he ido al campamento, he ido hasta allá, he estado un momento y el paso y el caballo está dando ahí de vueltas, y regreso y el caballo sigue dando ahí de vueltas. ¿Está aquí conmigo todavía? Toca el que está a tu lado. Cuando alguien cae en una condición de cauterización de mente, de conciencia, simplemente sigue dando de vueltas y dando de vueltas y dando de vueltas. Israel estuvo 40 años dando vueltas, perdido en el desierto, no por una prueba, sino como un castigo. Empezó como una prueba, pero terminó como un castigo. Porque pasar por el desierto era una prueba, no un castigo, pero terminó siendo castigo. Por favor, no permitas que la prueba se te convierta en castigo. Es suficiente con prueba. No, yo necesito salir de esa condición y ver la gloria de Dios llegar al lugar de promesas cumplidas en mi vida. Yo quiero ver que mi familia sea salva. Yo quiero ver que mis padres sean salvos. Yo quiero ver que mis sobrinos sean llenos del Espíritu Santo y que Dios los llame al ministerio. Yo quiero ver a mi país lleno de la gloria de Dios. Yo quiero ver que Veracruz arda en el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero ver a las potestades siendo avergonzadas. Está aquí conmigo todavía. Pero ¿sabe por qué a veces no hay avance? Yo quiero que el problema se resuelva. Sí, pero porque pides consejo y al final haces lo que quieres. Eso es lo que Dios dice. Ay de mis hijos rebeldes, dice el Señor, piden consejo de todos menos de mí, y vuelven a hacer precisamente lo que yo no quiero. Por eso últimamente les he dicho: ¿vienes para pedir consejo? ¿Para qué vienes? Le abro de una vez el corazón. Ya estoy aquí, ya la regué. Pero Señor, no me quite el tiempo. ¿Está aquí, amada familia? Yo he encontrado que muchas veces la insistencia y la determinación en desobedecer y hacer lo malo cauteriza nuestra conciencia. He visto personas morir de manera trágica por esta situación. Yo conocí a un varón a la edad, yo tenía 16, 15 años. Yo empecé a servir al Señor a los 15 años. A los 16 años conocí a un joven, quiero omitir su nombre, que Dios lo usaba en milagros. Y no era predicando en una plataforma, no, en la calle. Y le digo porque yo lo vi. No me lo dijeron, ni me lo contaron, ni lo leí. No, yo lo vi, yo lo conocí a ese hombre. Íbamos en la calle, a veces él y yo, y veía una persona que estaba ahí paralítica o que no podía bien caminar. Él se le acercaba, le presentaba a Jesús como su único y suficiente Salvador y le decía: ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Dice: no, pues sí. ¿Cree que el Señor puede hacer la obra? No, pues sí. Ok, le hacía esto,
levántate, dice, levántate, sé sanado. Y se levantaba y la persona empieza a caminar. Y la persona empezaba a caminar. La persona empezaba, eso yo lo vi. Una vez estábamos en un viaje misionero en Poza Rica, Veracruz. Fuimos 10 jóvenes. Aida se acuerda de esto y Aida sabe de qué estoy hablando. Y se nos acabó el dinero. Tuvimos dinero para ir allá al viaje misionero, pero de regreso no tuvimos dinero para regresarnos. Así que nos quedamos en la central ahí durante creo que 3 días, no me recuerdo, 3 días ahí. Y comíamos esos 10 jóvenes, 3, 4 jóvenes, comíamos en un solo plato. Ahí a las chicas fresas se le fue lo fresa y les vino el espíritu de guayaba. Sí, había una chica, una que otra que decía, ay, no me gusta la cebolla, y aprendió a comer cebolla. ¿Sabe cómo nos acostamos? Estábamos en la central de ahí de camiones. Ay, quiero hacerlo esto. Pero había un chico, uno de los chicos que ya no podía controlar el sueño. Y entonces estaba así, sí, Señor, porque no podía contener el sueño. O sea, 3 días ahí, 3 días y 3 noches ahí. Y en uno de esos días el Espíritu Santo nos habla y nos dice, quiero que predican aquí mi palabra. Yo dije, Señor, aquí. Y oren por la gente. Ahí se acuerda de esto. No estoy hablando mentiras ni me estoy inventando algo. Y recuerdo que pasó un varón. Como Dios es bueno. Dice, oigan, ¿ustedes son cristianos? Sí, somos cristianos. ¿Ya comieron? No hemos comido y no teníamos dinero. ¿Qué quieren de comer? Nos invitaron de comer y aunque el pobre no traía más que para unos cuantos platos. Y éramos 10 jóvenes y usted sabe cuando uno está en la edad de 16, 17 años, híjole, uno tiene el estómago bien desarrollado, el hambre bien desarrollada. Comes y comes que parece que no tienes llenadera. Algunos pareciera ser que tienen el estómago como cilindro de gas porque está así largo, no está así como rotoplas. Porque comen y no engordan. No es una indirecta, eso es una directa. Señora, devuélveme y ayúdame a terminar esto, por favor. Dele gloria a Jesús, dele gloria a Dios. Gracias, Señor. El caso es que comimos y vimos milagro tras milagro. Comíamos bonito los 10. 5 señoritas y 5 jóvenes. Y recuerdo que ese varón que nos invitó a comer al poco rato, como a la media hora, dice, chicos, muchachos, dice, aquí les traje este varón, ya le hablé de Cristo y yo le dije que si él quiere, Dios lo puede sanar y pues lo traje aquí para que oren por él. Era un hombre con muletas. A ver, vente, siempre uso a qué venderte, pero pues, ¿para qué estás aquí al frente? ¿Va? Dice que le quiere servir al Señor, pues ya aquí empieza a servir al Señor. Entonces estaba en muletas. A ver, es como que estás en muletas. No, así como si de veras. Entonces lo trae aquí. Y recuerdo que este muchacho al que yo le dijo, se le para aquí al frente y dice, ¿usted cree que Dios lo puede sanar? Él dijo, sí. ¿Y cree que Dios me dice? Quita la muletilla. Camina en el nombre de Jesús. Y yo dije, entre mí se va a caer y se va a dar se va a matar. Empezó a caminar. La gloria de Dios cayó ahí en la central. ¿Tú te acuerdas de eso, hija? Siéntate. ¿Sabes cómo murió ese hombre? ¿Quieres que te diga cómo murió? Ahogado, alcoholizado, en un centro de rehabilitación, dejando 3 niñas. ¿Sabes por qué? Por esto. Porque no se corrigió, porque no atendió a la voz de Dios. Y yo le decía, manito, vuelve a Dios. Y me dice, Pedro, no siento nada. Le decía, manito, acuérdate cuando nos encerramos 5 días en ayuno ahí con Dios, acuérdate. No siento nada. Voy a la iglesia, dice, pero ya no siento nada en la alabanza.
No siento a Dios. Escucho las predicaciones de unos siervos de Dios, pero ya no es como antes. Es más, dice, me han venido pensamientos y acciones de hacer esto y de hacer esto y de hacer lo otro. Me empezó a decir tantas cosas. Dice, ya no siento lo que antes sentía. Y la pregunta que surge: ¿cómo es posible que alguien lleno del Espíritu Santo, con un don impresionante de milagros, cae en esa condición? Te voy a decir, por esto que te estoy diciendo, por no responder a la voz de Dios y por ser determinante al pecado, estar ahí insistentemente. Por eso, escúchame bien, si tú has caído y has cometido un pecado, vuélvete al Señor, el cual es amplio y perdonar, y tendrá de ti misericordia, y te restaurará, te perdonará, te levantará, aleluya, para honra y gloria de su nombre. Te puedo contar otras historias, pero como alguien me dijo: pastor, ya no me cuente muchas de terror. Dice, porque no voy a poder dormir. No son de terror, es verdad. Yo lo he visto. ¿Sabes cuando yo supe que este joven murió? Porque estaba joven. Me dolió tanto que me la pasé, me parece que 2 días llorando. Lo sentí tanto que no podía conciliar el sueño. El hambre se me fue. No me dolió porque haya muerto. Me dolió en la condición de cómo murió. Porque la persona que muere en Cristo y en obediencia a Cristo, el momento de morir no es pérdida. El momento de morir, dice el apóstol Pablo, es ganancia. Pero cuando la persona muere sin Cristo o muere en una condición terrible, entonces es algo que duele. Y sabes, yo dije: Señor, ayúdame a sacar esto del corazón, porque no puedo seguir cargándolo. No puedo seguir cargándolo, Señor. Me dolió. Te estoy hablando de alguien que era como mi hermano. La vez anterior estaba yo platicando un poquito con Ruth acerca de los amigos. Y sabes, Ruth, este chico del cual estoy hablando era uno de mis amigos, creo yo, uno de los íntimos. O sea, yo lo conocí. A veces estábamos en la iglesia y por ejemplo, yo estaba allá, no sé ahorita, por ejemplo, donde está ahorita la hermana Analile, un ejemplo, y él estaba, por ejemplo, aquí y empezaba la alabanza, y recuerdo que había un grito que él siempre decía: ¡Santo! Y cuando decía santo, ¡pum!, la presencia de Dios se manifestaba. Yo sentía, ay, yo decía, ¿qué tiene este hombre? Y cuando él murió, yo recordaba, digo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por eso, si Dios te ha estado hablando, y con esto quiero terminar, no estoy terminando el mensaje, yo creo que lo termino en la tarde. Si Dios te está hablando, ¿qué esperas? Si Dios te ha hablado una y otra vez. Porque yo recuerdo que a este joven que te digo, en una ocasión, yo he visto cultos de avivamiento, no con hombres reconocidos. Yo vi un avivamiento a la edad de 15 años. El primer culto, ¿te acuerdas, Aida? Empezamos desde las 5 de la tarde y lo terminamos al otro día a las 6 de la mañana, bajo la unción del Espíritu Santo, sin música, sin micrófono, sin nada, ni siquiera sillas, más que unos blogs con unas tablas. Pero la gloria de Dios cayó ahí, y Dios levantó un profeta y le dijo a este joven: tú me has prometido muchas veces que me vas a servir y que me vas a seguir, y no has cumplido tus palabras, le dijo Dios. Tú, dice, me has dicho esto. Dios le había hablado muchas veces. Hubo exhortación, hubo consejo, sí hubo.
Quiero que te pongas de pie, Señor, que con esto es suficiente. Señor Jesús, ¿sabes? Una ocasión le estaba hablando de Cristo a un joven.